Toma la ruta del rock. 7 años. Una trinchera cultural. Tatuado con un ancla y serpiente enrollada, puñales que atraviesan corazones en llamas, estrellas sobre los hombros. Continuamos en Toma la Ruta del Rock por la radio municipal de Florencio Varela. Y hablando de rock, quiero darle paso a mi compañero y amigo Jorge Flores, porque nos trae sol y nos trae rock también, ¿no, Jorge? Sí, así es. La verdad, es muy emocionante porque, bueno, este proyecto lo seguí a la distancia, sí, lamentablemente, porque, bueno, no tuve injerencia, ¿no? Pero sí una persona en la cual estuvimos charlando un poco, tuvimos muchos puntos en común a lo largo de nuestra historia. Ambos somos del barrio de La Boca, nacimos en La Boca, luego estuvimos en lugares emblemáticos del rock argentino, ¿sí? Estuvimos en la Dios Sui Generis, por ejemplo. Él en la primera función y yo en la segunda, ¿no? O sea, hubo muchos puntos de contacto, pero que tienen que ver con esto que vamos a hablar, ¿no es cierto? Y con esta obra, esta película, que se llama Bajo el Sol de Rock and Roll, el universo creativo de Jorge Pistocchi. ¿Por qué digo esto? Porque de repente para realizar esta película yo, por ejemplo, pensaba, ¿Netflix podía haber hecho esto? No. ¿Sí? Por ejemplo, ahora hizo El Eternauta, sabemos que se va a estrenar dentro de poco tiempo, pero sabemos que no va a ser el Eternauta original. Yo sé que no va a ser el Eternauta original porque se perdió todo ese espíritu. ¿Sí? No quiero spoilear la serie, pero en este caso se cumplió con el mandato de justamente Jorge Pistocchi. ¿Sí? Me gustaría presentar primero, sí, vamos a presentar a Jorge Seno, que fue el ideólogo, la idea original, digamos, de esta película, Bajo el Sol de Rock and Roll, nació digamos, de su impronta. Así que, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Te recibimos en la radio municipal de Varela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Y ¿Qué buenas tal? tardes a todo el público. Buenas tardes, ¿cómo te va? Y buenas tardes a todo el público oyente de Varela y alrededores, supongo. Sí. Sí, totalmente, sí, abarca prácticamente todo el sur, la radio. Así que bueno, es una alegría que haya llevado a cabo esta idea. Vamos a decir a la gente, ¿no? La idea original fue de Jorge Seno, la dirección fue de Mónica Simoncini y Omar Neri, ambos egresados de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, lo cual tiene que ver con todo un espíritu. Por eso también dije lo que dije del Eternauta, ¿no? Detrás de esta película hay un espíritu especial. El guión fue de Carlos Senim, Mónica Simoncini y Omar Neri, la producción general de Mascaro Cine y la coproducción de Orson Project. Y la composición musical, muy importante, de Jorge Seno y Rubén de León. Y el afiche, que es impresionante, es nada más ni nada menos que de Rocambole, un símbolo. El que todos quieren. Exactamente. Todos quieren ese afiche. Pero bueno, antes que nada, me gustaría ir a la génesis tuya, Jorge, porque como dije, esta película no se podía haber llevado a cabo si no es alguien que sabe mucho y realmente sabe de la historia del rock y todo lo que conlleva. Contanos un poco tu historia, ¿cómo te adentraste a la cultura rock? Mi propia historia, bueno, desde la Dios Sui Generis que hablábamos, ¿no? Yo era un niño, fui de muy, muy chico. Tenía amigos más grandes. Aparte, los amigos más grandes de esa época era una generación pre-76, ¿viste? Entonces eran como unos amigos más grandes que eran más grandes, de verdad, ¿viste? Este, y bueno, fuimos a ver a Dios Sui Generis. Y yo era un pibe de barrio que escuchaba a los Beatles y Box Day, ¿viste? Y un poco de Sui Generis. Y a partir de ahí como que se abrió todo un universo, y a partir de las revistas, en principio Pelo, después paulatinamente Expreso Imaginario, después queda el Expreso Imaginario en muchos de nosotros, y todo lo maravilloso, porque realmente se hablaba de movimiento, y eso era así. Efectivamente, no era nada más, viste, ¿cómo te puedo decir? Una cuestión de
de consumo o de coleccionismo, era pertenecer a una especie de tribu no muy definida ni con una ideología política, pero sí con determinado tipo de valores que intentó reflejar la película, ¿no? Una cultura, como hoy puso recién un amigo, porque estamos recibiendo comentarios todo el tiempo, los puede ver en mi Facebook, es uno tras otro, todo el mundo escribe y eso está bárbaro. Que era una cultura rock que no tenía que ver, no era copiada de Inglaterra y Estados Unidos, era una cosa rara, ¿viste? Una cosa rara. Todo lo que tenía que ver con el viejo anarquismo incluso, esto palabras de Pistoia estoy diciendo acá, ¿no? Y con todo un caldo de cultivo cultural muy grande de fines de los 60 en la Argentina, ¿no? Donde confluían desde la herencia del tango hasta Cortázar, Mafalda, qué sé yo, un montón de cuestiones hicieron que un país que educado y comido, ¿no? Un país donde los pibes morfaban y iban a la escuela, y un montón de cosas más que no son menores, ¿viste? Nada sale de la nada, nada sale ¿viste? Por eso siempre van a atacar eso, por otro lado, ¿viste? Para que no pase esto otro. Bueno, en fin, por ahí vamos, ¿viste? Entonces, bueno, nada, yo me adscribí al rock and roll y siempre, digo, y de alguna manera esa siempre fue como mi visión del mundo, qué sé yo. Después la música, eh, y un montón yo creo que todo, ahí lo que pasó fue que se vio lo que venía, ¿viste? O sea, lejos de quedarse en la nostalgia, era como una visión de que el planeta por ese lado, la ecología, ¿viste? El medio ambiente, por ese lado no iba, ¿viste? No iba. Y por eso también se lo ridiculizó y se lo atacó tanto en un punto, ¿no? Este, yo creo que el hipismo tuvo mucha coherencia en cuanto a una conexión con el medio ambiente que fue muy ridiculizado, ¿viste? Claro. Sí. Pero sin embargo, los grandes discos, los grandes conceptos tienen una vigencia muy grande, ¿no? Valga la redundancia. Bien. Sí, 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 perdón, se corté, perdón. No. Una introducción. Bien, bien. Le contamos a la gente que esta película se empezó a gestar en aproximadamente el 2012, 2013 y luego tuvo su continuidad, ¿no es cierto?, hasta llegar a este fin. Contanos un poco también cómo fue esa gestación, porque Jorge Pistocchi está presente, digamos, en la película. ¿Pudiste registrar su palabra, digamos, sus pensamientos? Contanos un poco cómo fue No, este interactuar con él. Después de la experiencia de Amate en Lavallol, Jorge se muda al barrio de La Boca. Y eso habrá sido, no recuerdo exactamente, pero calculo que por el 2002, 2003. Así que desde que se mudó, apenas llegó a La Boca, que me llevó Pedro Conde, nos encontramos con Pedro Conde en una pizzería, hasta su fallecimiento de 2015, ahí nos veíamos siempre, pero siempre con muchísima regularidad, muchísima. Y a partir de ahí, de todas las charlas, yo sinceramente, como me pasó con Claudio Gavis en el libro de Armonía Funcional, ¿viste? Pensé, esto no da que me lo quede para mí solo, sino que este es un testimonio muy valioso de una historia que se va a perder irremediablemente, ¿no? Porque siempre el tema es quién cuenta el relato, y el relato en general se cuenta desde el lugar del poder, ¿viste? Desde el lugar como cuando íbamos a la escuela y nos contaban una historia de la Argentina que, bueno, fue construida desde determinado lugar, no fue una historia completa, tampoco es una mentira, pero quiero decir, está acomodada a determinado mensaje, ¿viste? Entonces, bueno, en el rock pasa lo mismo, digamos, es parte de la historia argentina y no es muy diferente. Se fue como Ibarón, después, viste, en los últimos tiempos peores con la Wikipedia, entonces copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, se hacen libros de copiar, pegar, se hacen películas y es todo un embole. Entonces yo Claro. estoy charlando ahí con Jorge, en el conventillo, a las mañanas, viste, y nos tomamos unos mates, a veces íbamos al bar Roma, y yo dije, bueno, le empecé a llevar las revistas, que él estaba como muy disperso en su pasado, ¿no? Entonces empezamos a ver las revistas, él empezó a recordar y un día empezamos a grabar, pero a grabar con un grabador, ¿viste? Con un grabador digital. Mucho estuvimos grabando.
Y él empezó como a hacer a rememorar y a escribir un libro, ¿no? Que en principio lo ponía como si yo lo entrevistaba, las primeras partes. Y bueno, yo lo leía y no eran preguntas mías, entonces digo, ponelo vos y escribí el libro y chau. Ese libro fue hasta su último esfuerzo, hasta su último día. Lo tiene la familia, yo espero que salga muy pronto, porque es una maravilla ese libro. Y paralelamente a eso, divagues mediante, yo venía trabajando, yo a Mardelli lo conozco hace muchísimos años, somos amigos, yo trabajé, musicalicé películas de ellos, y le decía, bueno, tenemos que ir al conventillo a filmar a Jorge, ¿viste? Vamos, no, traigan 2 cámaras, lo que sea, y todo esto tiene que quedar, y tiene que quedar, además tiene que quedar el relato en primera persona por él, ¿viste? Frente a todas esas coyunturas, entonces lo tiene que decir él, lo tiene que contar él, no lo tiene que contar otro todo esto, ¿viste? Y así, bueno, fuimos filmando. Jorge todos sus últimos años estuvo con graves problemas de salud, internaciones crónicas en el Argerich. Y bueno, se fue haciendo mientras se pudo. Y bueno, cuando él fallece habíamos llegado hasta un punto. Pero también yo tenía mucho más material grabado de audio, ¿viste? Y bueno, en determinado, siempre se siguió laburando, siempre se siguió buscando gente. O por ejemplo, se hacían fiestas en el conventillo, una vez le hicimos un homenaje, y ahí entrevistamos a Miguel Grinberg, ¿viste? O sea, yo cuando veía a alguien que o era muy mayor o lo que sea, trataba de ir registrando todo para el momento del armado final, ¿viste? Y bueno, después, hace un par de años ya se empezó a filmar, creo que fue después de la pandemia, en 2022, se empezó a filmar y a hacer las entrevistas finales a esas que son de estudio, a Ripoll, Pipo, Clayman, Rosso, Arceu, Rubén de León. Y hay un gran trabajo. Bueno, paralelamente a esto, continúo, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿Sigo? sí, sí, por favor, sí, sí. Paralelamente a esto, hace unos años Rubén de León me dice, mira, tenemos que hacer una cantata sobre Jorge Pistocchi. Pero no un relato, digamos, biográfico, sino los temas que él tocaba. Los pueblos originarios, la ecología, qué sé yo, la historia del Expreso contada desde Little Nemo o desde una parejita que es una historia real, ¿viste? Los pibitos que en un pueblito del interior iban todos los días a buscar el Expreso imaginario al kiosco y esperaban que llegue el Expreso. Bueno, y surge el amor y hay una pareja ahí. Entonces, desde esos lugares, ¿viste? El Festival de Pan Caliente, Claro. eh, el tema de Monsanto, bueno, y empezamos a trabajar muy duramente y durante la pandemia en condiciones muy, muy adversas, y grabamos y ahora editamos Bajo el Sol del Rock and Roll, volumen 1. Lo grabamos con mi banda, con los Gemelos Verdinet, con un montón de gente invitada, muy talentosa, Miguel Cantilo, Claudia Puyó, Enrique Avellaneda, cuerda, Franco Capriati en armónica, bombo con platillo. Buscamos todas situaciones donde gente involucrada, ¿viste? Con todo esto que estamos contando y con Jorge Pistocchi, o el caso de Enrique Avellaneda, íntimos amigos de la época de La Máquina, que era una banda que Jorge hizo de manager de alguna manera. Sí. Y bueno, felizmente rock.com.ar lo puso como disco del mes ahora recientemente, y es la banda sonora de la película. Y por último cuento que la película, teníamos con todo este material de archivo, se fue hilvanando a través de las canciones, ¿no? Las canciones fueron de alguna manera como el hilo conductor de lo Claro. que se iba ir relatando y de las escenas que se armaron, Pan Caliente, El Vagón, etcétera, ¿no? Bien. A ver, al profundizar las ideas de Pistocchi, o sea, él tenía una marcada relación con la generación beat, ¿no? De Estados Unidos, con Allen Ginsberg, la época de la psicodelia, incluso pre-hippie. Y también está bueno mencionar que las revistas Expreso tenían como corresponsal en su momento a Fito Páez, como lector a Charlie, y Charlie, recuerdo, si mal no estoy informado, compuso Inconsciente Colectivo
un temazo, bueno, que ya es histórico, a raíz de una de las notas, ¿no es cierto?, a partir de una de las notas del Expreso. Contanos un poco toda esta relación también, ¿no es cierto?, que existe. Era parte de ese movimiento que hablábamos, ¿no? Y unir y venir entre los lectores y la gente del Expreso y los músicos. Vos fíjate que todos los primeros números del Expreso en general no tienen artistas en la tapa, no tienen famosos, excepto que Luis Alberto Spinetta, que estaba como más allá de todo, o Piazzolla, o Miles Davis, pero visto que uno estaba a favor, y creo que en esto tenía mucha razón, de la formación de la idolatría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque decía que la idolatría alejaba al artista de la gente común, ¿viste? Y en esa época creo que los artistas, los músicos de rock, incluso por un tema generacional, estaban muy cerca del público. No pasó todo eso que pasó después, que bueno, derivó en otra cuestión. Entonces, lo que se leía, lo que andaba dando vueltas era bastante similar, a mí me parece, ¿no? O mismo cuando no quiero contar la película, pero en determinado momento alguien dice, yo le leía los poemas de Artaud Spinetta, ¿viste? Porque estaban entre varios leyendo Artaud. Y finalmente siempre las grandes obras, muchas veces hay como un artista, pero en general muchas veces es parte de un colectivo que está alrededor, ¿viste? Pasa pasó con los Beatles, pasó con un montón de situaciones donde todo lo que estaba alrededor influía, ¿no? Y sin eso ya no. Pasó en el rock argentino con Mandioca, Manal, ¿no? Como todo un caldo de cultivo de cosas, ¿no? Claro, totalmente, totalmente estoy de acuerdo. O sea, el momento fundacional del rock argentino y su identidad propia, que no es menos, ¿no es cierto? Decir, la identidad que tiene. Por eso a mí no me gusta llamar rock nacional. Para mí es rock argentino porque justamente más de 50 años merecen ese título. Forma parte de la cultura argentina. Es rock argentino, para mí, ¿no? Ahora, quería hacer mención a algo que no es menor y más en este momento tan difícil de la cultura o desastroso, digamos, que fue la participación del Inca, ¿no? Creo que fue fundamental, ¿no es cierto? Contanos un poco cómo fue que participó en la película el Inca. Bueno, yo los detalles, digamos, de la parte de cine no la tengo, pero sé que hubo un subsidio del Inca, como hubo un subsidio del INAMU para una parte de la grabación del disco. O sea que los fondos son necesarios. Claro. Digamos, los fondos son necesarios para hacer algo de determinada envergadura, porque no se hace gratis. La música podés hoy en día en tu casa hacer cosas, nunca es lo mismo, pero digamos hay determinadas cosas que, bueno, con determinado equipamiento hogareño zafa, pero bueno, en otro punto no zafa. El disco no está grabado en forma hogareña, el disco está grabado con todos los instrumentos, equipos analógicos que había en TNT, por decirte algo. Mirá qué dato, ¿no? Los micrófonos, las consolas, ¿viste? Y todo eso tiene algo que no se puede reproducir con plugins, en mi opinión, ¿viste? Y el Inca, importantísimo, y la coyuntura actual, muy, muy complicada. Claro. Todo va a pasar finalmente, ¿viste? Pero el daño, ¿no? El daño. Claro. Jorge. Sí. Sí, a Jorge Seno. Sí. Porque estoy con dos Jorges. Dame un minuto que hay muteo. Bueno, primero agradecerte que estés acá en la radio municipal de Florencio Varela. Sabes que esta es una radio del Estado municipal, es una radio no comercial y bueno, y nuestro compromiso cada día es poder difundir lo que construye la cultura, el arte y la historia de un pueblo. Así que ustedes son parte de eso con este documental. Y volviendo un poco a la época de Expreso Imaginario, ¿no? De Jorge. Ahí hubo una conjunción, ¿no? de personas, viste como en los grandes hechos, hoy algo decías vos, ¿no? En los grandes momentos, en los grandes hechos, una conjunción de personas, de acciones, de hechos históricos que se juntaron y formaron y dieron fruto a ese Expreso Imaginario. ¿Crees que la post-psicodelia y todo el devenir también de los momentos políticos de la Argentina
formó e incluso formateó toda esa estructura que vino, que después quedó como un movimiento periodístico, digamos. Por un lado, ¿no? La característica de Jorge Pistocchi de atraer gente con talento, Claro. ¿no? Eso muy marcadamente. Y después, yo sinceramente extraño en este momento ir a charlar con él, ¿no? Y qué opinaba de lo que está pasando, porque eso es lo que pasaba siempre, ¿viste? El tipo decodificaba o veía cosas, o si vamos para allá, ¿para qué vamos a hacer para allá? Vos estás loco. Y tenía razón, uno lo entendía después, eso, ¿viste? Y hay cosas que están más allá, porque, por ejemplo, bueno, pasa que Expreso Imaginario es anunciado en la revista Mordisco en el año 74 y se va postergando y sale en plena dictadura en agosto. Se cumplió ayer el aniversario, 6 de agosto de 1976. ¿Viste? Peor imposible. Claro. Con lo cual no es que buscaron un momento propicio, un estudio de mercado, yo qué sé, ¿viste? Lo mandaron cuando tenían que mandar, pero lo mandó más que nada, esto lo charlamos mucho con la necesidad de generar una voz, de que si estaba todo disperso iba a ser mucho más fácil de barrer. Y después, qué sé yo, hay coyunturas como la revista Pan Caliente, que tiene una primera época, fracasa económicamente, el festival deja de salir y cuando vuelve a salir ocurre la guerra de Malvinas. Y ahí es el único medio que se opone en cuanto a la aventura bélica de Malvinas, no a la causa de Malvinas, eso es obvio, ¿no? Y yo era soldado, yo estaba en la colimba, no estaba en el sur, estaba acá. Y la presión y la confusión era tan grande que uno como rockero era pacifista naturalmente, pero por otro lado, viste que la patria, que esto, que lo otro, viste, 18 años, y hay una editorial ahí de Pan Caliente yo lo rescaté hace muchos años, incluso Jorge me corrigió algunas cosas, y en un momento lo puse en Facebook como él hubiera querido, con 2 o 3 palabritas cambiadas, y para mí es un documento histórico, para mí es un documento histórico porque nadie se pronunció en ese momento de esa manera. Ni siquiera la revista Humor, que era una revista claramente opositora a la dictadura, de alguna manera avaló la guerra de Malvinas, y en el arco político todo. Y entonces, bueno, creo que a través de la peli y pasa la historia argentina, ¿no? Creo que a través del rock pasa la historia argentina. Si uno quiere leer la historia argentina, que lea las letras de Charly García y va a entender qué pasó desde la gente, ¿no? Claro. Viste, obviamente Alicia, tantos temas, o de Gieco, o de La Fuente, y un montón de temas desconocidos que están contados la historia no desde los historiadores o desde los periodistas, sino desde lo que sentía el tipo que iba caminando por la calle y tenía miedo que le bombardeen Buenos Aires, ¿viste? Claro. Sí, total. Ahora al finalizar la nota, vamos a escuchar 2 testimonios que nos trajo Jorge Flores. Y Jorge, te doy la posibilidad ya para ir cerrando, que bueno, que tengas la pregunta final, como siempre. Bueno, me gustaría decir esto, ¿no? Que Pistocchi fue en realidad un gran iluminador. Brillaba y hacía brillar a su entorno. Y eso creo que refleja la película, ¿no es cierto? Ese brillo que él cubría, ¿no es cierto? A todo el equipo, incluso el equipo, bueno, el equipo de la película. Pero me gustaría como última pregunta, agradeciéndote, por supuesto, Jorge, muchas gracias. En tu fuero íntimo, ¿pensás que puede repetirse una figura como Pistocchi, digamos, en este momento, en esta época, puede llegar a surgir alguien con ese poder? Hay figuras que son irrepetibles. Cada época da emergentes, eso no cabe duda. Después hay figuras que no hay dos, como Lennon, como Spinetta, como Pistocchi, no hay dos, porque no hay manera de repetir eso. Habrá otra gente seguramente. Yo creo que todas las etapas tuvieron gente que de alguna manera
qué sé yo, tuvieron características muy especiales, ¿no? Muy especiales, que no van solamente por el intelecto o la cantidad de libros que leyó, qué sé yo, van por otro lado, ¿no? No lo podría describir realmente. ¿Viste? ¿De dónde compuso Spinetta, un pibe de un colegio de curas, ¿viste? Que por su edad podría haber leído determinada cantidad de libros, un pibe de un barrio? ¿Cómo hizo lo que hizo a sus 16, 17, 18, 20, 22 años, 23? ¿De dónde lo sacó? Claro, claro. Muy Bien, difícil. me Jorge, gustaría sí, este apartado, porque no mencioné Jorge Seno, es un gran músico y un gran luthier, ¿sí? Quien necesite, bueno, justamente hacer reparaciones, se comunica con él personalmente. Pero me gustaría que nos digas, bueno, ¿hasta cuándo se va a proyectar? ¿Dónde? ¿Cuál es el futuro de la película? Porque sé que tuvo localidades, digamos, agotadas en el Gaumont, que estuvo hasta hace poco. ¿Cómo sigue la película, además? Sigue. O sea, hoy es miércoles, hoy es el último día de 3 funciones diarias. Nos dieron una semana más con una función 22:30. Estamos viajando a Rosario, también a La Plata, se está exhibiendo en Jujuy, en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, y bueno, estamos trabajando para que la vea todo el mundo, ¿no? Nos gusta, cuenta siempre con nuestro apoyo, siempre tratamos de estar presentes. Ahora conseguimos, hoy acabamos, disculpen que estoy un poquito resfriado, los sobres del Expreso Imaginario de cuando Jorge Ripoll había comprado los títulos y se los cede a Jorge para que vuelva con el proyecto del Expreso y saca un sobre con un montón de información valiosísima, DVDs adentro, en la época del Centro Cultural San Martín, y los vamos a sortear entre los presentes en el Gaumont. Así que también vamos a sortear algunos en el interior para que tengan las mismas posibilidades. Y seguimos en esto. así es. Y Eh, ojalá podamos tocar en Florencio Varela junto a los gemelos Verdinet, que son mi banda. Así estoy, Bien. bien, sí, seguramente pronto tendremos la suerte de tenerlos por acá. Y bueno, Sí. Jorge, también querés presentar, y ya despedimos y agradecemos a Jorge Seno los mensajes. Sí, sí, me gustaría, sí, es una sorpresa esto, les pedí, bueno, una anécdota, unas palabras hacia Jorge, del director, ¿sí? De Omar Neri y de Rubén de León, bueno, un gran músico de la Banda del Paraíso, para quien no, bueno, no recuerde, que fue el compositor justamente, el autor de la composición musical de la película. Así que damos paso a ellos y te agradezco, Jorge, la presencia que date, así escuchás. Claro. Gracias. Gracias, Jorge. Hasta la A ustedes. próxima, hasta pronto. Hola, soy Rubén de León. Compusimos con Jorge Seno lo que aparece como banda sonora de la película, pero se trata de una cantata, un canto a Pistocchi, que es una serie de canciones, una especie de cuaderno de canciones que organiza de algún modo aquello que no se puede ver, es decir, que cuenta